Hola, amantes del misterio y lo inexplicable. Hoy nos adentramos en uno de los temas más fascinantes y aterradores de la historia humana, los encuentros cara a cara con el diablo. Desde tiempos inmemoriales, culturas de todo el mundo han contado historias de una entidad maligna, un tentador que ofrece poder, riqueza o conocimiento a cambio de lo más valioso que tenemos, nuestra alma. ¿Son solo cuentos para asustar a los niños, o hay algo más detrás de estas leyendas? Acompáñenme a explorar algunas de las apariciones más famosas y perturbadoras del diablo a lo largo de la historia. Nuestro primer caso nos lleva a la Francia del siglo XVII, a la pequeña ciudad de Loudun. Aquí, un carismático sacerdote llamado Urbain Grandier se vio envuelto en un escándalo que terminaría en tragedia. Las monjas del convento de las Ursulinas comenzaron a sufrir convulsiones, a hablar en lenguas extrañas y a blasfemar. Afirmaban estar poseídas por demonios, y todas señalaban a un culpable: el padre Grandier, quien supuestamente había hecho un pacto con el diablo para obtener sus favores y vengarse de sus enemigos. Las monjas describían apariciones de Satanás, a veces como un hombre apuesto, otras como una bestia aterradora. El clímax de esta historia fue el descubrimiento de un supuesto pacto escrito con sangre, firmado por Grandier y varios demonios, incluido el propio Lucifer. Aunque hoy muchos historiadores creen que todo fue una conspiración política, el caso de los demonios de Laudun sigue siendo un escalofriante ejemplo de cómo la creencia en el diablo puede llevar a la histeria colectiva y a la destrucción. ¿Fue Grandier un brujo o la víctima de una cacería de brujas? La pregunta sigue abierta. Ahora, viajemos en el tiempo y crucemos el océano hasta Estados Unidos, a principios del siglo XX, para conocer la leyenda de Robert Johnson, el rey del Delta Blues. Su historia es una de las más icónicas sobre pactos con el diablo. Johnson era un guitarrista mediocre, pero desapareció durante un tiempo y, al regresar, su habilidad con la guitarra era sobrenatural. Tocaba de una manera que nadie había escuchado antes, con una técnica y una emoción que parecían venir de otro mundo. La leyenda cuenta que Johnson, desesperado por alcanzar la fama, fue a una encrucijada a medianoche y se encontró con un hombre alto y oscuro. Este hombre tomó su guitarra, la afinó y se la devolvió. A partir de ese momento, Robert Johnson se convirtió en un virtuoso. Sus letras, llenas de referencias a demonios y perros del infierno, solo alimentaron el mito. Trágicamente, murió a los 27 años en circunstancias misteriosas, uniéndose al infame Club de los 27. ¿Fue su talento el resultado de un pacto sobrenatural o simplemente de una práctica incansable y un genio innato? La encrucijada sigue siendo un poderoso símbolo del lugar donde lo humano y lo diabólico se encuentran. No todas las apariciones del diablo son tan dramáticas. A veces, se presenta de formas mucho más sutiles y cotidianas. Una leyenda urbana muy extendida en América Latina es la del diablo en la discoteca. La historia varía de un país a otro, pero el núcleo es el mismo. En una noche de fiesta, generalmente durante la Semana Santa, aparece en la pista de baile un hombre increíblemente apuesto y carismático. Es el mejor bailarín. Todas las miradas están puestas en él. Elige a la chica más guapa del lugar para bailar. Mientras danzan, la chica, o alguien más, mira hacia abajo y ve con horror que, en lugar de pies, el hombre tiene pezuñas de cabra o de gallo. En ese instante, un fuerte olor a azufre inunda el local. El hombre desaparece en una nube de humo, y la chica a menudo muere del susto o queda en estado de shock permanente. Esta historia sirve como una advertencia moral sobre los peligros de la vanidad y la fiesta desmedida, recordándonos que el mal puede esconderse detrás de la fachada más atractiva. Otra figura histórica cuyo nombre está ligado a Satanás es el violinista italiano del siglo XIX, Niccolò Paganini. Su virtuosismo era tan asombroso, su técnica tan revolucionaria, que el público de su época estaba convencido de que solo podía ser el resultado de un pacto con el diablo. Se decía que podía tocar notas a una velocidad imposible y que su violín emitía sonidos que ningún otro instrumento podía replicar. La gente susurraba que habían visto al diablo a su lado en el escenario, guiando su arco.
Paganini, con su apariencia pálida y enfermiza y su gusto por el espectáculo, cultivó este misterio. Nunca negó rotundamente los rumores, permitiendo que la leyenda creciera y atrajera a multitudes a sus conciertos. Su pieza más famosa, los 24 caprichos para violín solo, era considerada tan difícil que solo alguien con ayuda demoníaca podría ejecutarla a la perfección. Al igual que con Robert Johnson, la historia de Paganini nos obliga a preguntarnos: ¿dónde termina el genio humano y dónde empieza la intervención sobrenatural? ¿O es simplemente nuestra manera de intentar comprender algo que parece estar más allá de nuestra capacidad? Pero, ¿qué hay de las apariciones en tiempos más modernos? En el siglo XX, el famoso ocultista Aleister Crowley afirmó haber invocado y conversado con numerosas entidades, incluido el diablo, a quien a menudo se refería con nombres como Aiwass o el Santo Ángel Guardián, aunque en un contexto muy diferente al cristiano. Crowley no veía al diablo como una fuente de maldad pura, sino como un símbolo de la rebelión, la libertad individual y el conocimiento prohibido. Sus rituales y escritos detallan supuestos encuentros con seres de otros planos. Creía que a través de la magia era posible contactar y negociar con estas fuerzas para alcanzar la iluminación personal. Para sus seguidores, Crowley era un profeta. Para sus detractores, un hombre que jugó con fuego y se quemó, abriendo puertas que nunca debieron ser abiertas. Sus experiencias, ya sean reales o producto de su imaginación, muestran una visión alternativa del diablo. No como un enemigo, sino como una fuerza arquetípica dentro de la psique humana. Desde los juicios por brujería hasta las leyendas del blues, pasando por los cuentos de discotecas y los virtuosos de la música, las historias de apariciones del diablo han adoptado innumerables formas. En cada una de ellas, el diablo representa una tentación, la promesa de un atajo hacia nuestros deseos más profundos: poder, fama, amor, conocimiento. Estas leyendas actúan como espejos oscuros que reflejan nuestras propias ambiciones, miedos y debilidades. Quizás el diablo no es una entidad externa con cuernos y cola que aparece en una encrucijada. Quizás, como sugieren muchas tradiciones filosóficas y psicológicas, la verdadera batalla entre el bien y el mal, el verdadero encuentro con el diablo, tiene lugar dentro de cada uno de nosotros todos los días en las decisiones que tomamos. Tal vez el mayor truco del diablo no fue convencer al mundo de que no existe, sino convencernos de buscarlo afuera cuando siempre ha estado adentro. ¿Y tú? ¿Has escuchado alguna historia local sobre la aparición del diablo? ¿Crees que estos encuentros son reales o simples metáforas? Déjame tus opiniones y tus propias historias en los comentarios. Me encantaría leerlas. El debate sobre la naturaleza del mal es tan antiguo como la humanidad misma, y está lejos de terminar. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades del mito y la leyenda. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando los misterios más grandes de nuestro mundo, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídense y no hagan pactos en ninguna encrucijada.